Buenas, ¿cómo andan? Acá Gaby, el profe Rasta de nuevo. Hoy vamos a trabajar figuras regulares. Bien, antes que nada, vamos a definir qué es una figura regular, ¿sí? Hasta ahora veníamos trabajando distintas figuras, triángulos, cuadriláteros, y ahora directamente vamos a dar una definición que sirve para figuras que tienen distinta cantidad de lados, ¿sí? Las figuras regulares pueden ser de 3 lados, de 4, de 5, de 6, etc. Una figura regular es toda aquella que tiene sus ángulos y sus lados congruentes. O sea, todos los lados van a ser congruentes y además todos sus ángulos, ¿sí? Bueno, ¿qué figura de 3 lados conocemos que tiene todos sus lados y sus ángulos congruentes? Hay una sola. Esa es el triángulo equilátero, ¿sí? Entonces, de 3 lados, triángulo equilátero. 4 lados. Bueno, el cuadrado, ¿sí? El cuadrado tiene 4 lados congruentes, 4 ángulos rectos, o sea, congruentes. A partir de 5 lados, 6 lados, 7, 8, van a recibir su nombre, como al igual que si no fuera regular, solo que le vamos a agregar el regular para aclarar que es una figura especial. Entonces, de 5 lados es un pentágono, ¿sí? Pentágono quiere decir 5 ángulos, o sea que son 5 lados, regular, o sea, todos ángulos y lados congruentes. 6 lados lo mismo, hexágono regular, 7 lados, heptágono regular, 8 lados, octógono regular, 9 lados, eneágono regular, y así cada una de ellas va a tener un nombre que indique la cantidad de lados que tiene y dice regular para aclarar que son todos los ángulos y todos sus lados congruentes. Vamos a trabajar con el pentágono regular y vamos a empezar a describir a ver qué podemos encontrar en una figura regular. Una figura regular, en principio, puede inscribirse en una circunferencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los vértices de la figura, si yo los coloco dentro de una circunferencia, encajarían justo. Todas las figuras regulares se pueden inscribir en una circunferencia, ¿sí? Un pentágono regular va a tener 5 vértices, que son los que están entonces tocando la circunferencia. Además, va a tener 5 lados, ¿sí? Si pensamos en los ángulos interiores, bueno, los ángulos interiores son los que están formados por sus lados, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5 también. 5 ángulos. Ángulos interiores se van a llamar. Bueno, si yo me paro en el centro, ¿sí?, de la circunferencia que hice acá alrededor, ¿sí? Y uno ese centro con los vértices del pentágono, me van a quedar formados 5 radios, ¿sí? O sea que si yo uno los vértices de la figura regular al centro de la circunferencia, formo radios. Y con todos los radios, lo que voy a formar acá son los ángulos centrales, que son los que están formados por los radios que puedo trazar, ¿sí? Entonces, además, va a haber 5 ángulos centrales, que son los que están formados por los radios. Es decir, si es un hexágono, recordemos que tenía 6 lados, va a tener 6 lados, 6 ángulos interiores, 6 ángulos centrales, 6 vértices, ¿sí? Si es un octógono, bueno, va a tener 8 de todos sus elementos. ¿Estamos? Entonces ya directamente el nombre de la figura me va a dar cuántos lados tiene, cuántos ángulos interiores, cuántos ángulos centrales, ¿sí? Y cuántos lados, por supuesto. Bien, entonces estos son los elementos que tiene, entonces, en este caso, el pentágono regular. Bien, si yo quiero pensar en la medida de los ángulos, la medida de los ángulos centrales, voy a tener toda esta vuelta, que son de los 360 grados, y dependiendo cuántos ángulos centrales haya, va a ser la medida de cada uno. En este caso, si es un pentágono, esos 360 grados tendría que dividirlos en 5, ¿sí? Pero si fuera un hexágono, tendría que dividirlos en 6. Por eso, podemos armar la fórmula y decir, ángulo central va a ser igual a 360 grados dividido, y vamos a llamar n. N
va a ser la cantidad de lados, vértices, ángulos interiores, ángulos centrales. Recordemos que siempre es la misma. Por poner uno solo vamos a poner cantidad de lados. Entonces, esta fórmula ya nos sirve para todas las figuras regulares. Si quiero saber, en este caso, la del pentágono, vamos a probarla. ¿Sí? Sería 360 grados dividido 5. ¿Cuánto da? Hacemos un costadito. 360 dividido 5. 7 por 5 es 35. Y 72. Es decir, que cada ángulo central de cualquier pentágono regular, el que dibujé aquí en el pizarrón o el que puedan hacer todos ustedes, siempre va a dar 72 grados el ángulo central. ¿Sí? Bien. Además, tenemos el cálculo de la suma de todos los ángulos, ¿sí? Todos los ángulos interiores. Entonces, suma de ángulos interiores. Esto también va a estar dado por una fórmula y la fórmula va a ser 180 por n menos 2. ¿Sí? Esto, la suma me sirve para también todas las figuras, sean o no sean regulares incluso. La suma de los ángulos interiores va a ser siempre la misma. Lo que va a cambiar es cuánto mide cada ángulo. Si es regular van a ser todos iguales, pero si no es regular no. ¿Sí? En este caso, como va a ser regular, van a medir todos igual. Pero para saber entonces cuánto mide cada uno, primero necesito saber la suma. La suma se da por esta fórmula. Bueno, vamos entonces ahora a calcular, para el ejemplo que yo di, el ejemplo del pentágono regular, cuánto es la suma de sus ángulos interiores, ¿sí? Solamente voy a reemplazar en n, como sabemos que era la cantidad de lados, vamos a reemplazar por 5. Entonces, 180 por 5 menos 2. Entonces esto queda 180 por 3. Y 180 por 3, 360, 540, muy bien. Es decir, que la suma de los ángulos interiores de nuestro pentágono es 540. Puede ser para regulares o no regulares. Pero ¿qué pasa ahora? Como este es un pentágono regular, ¿cómo calculo cuánto mide cada uno de los ángulos interiores? Bueno, si ya sé cuánto mide el total, sé la cantidad que son, solo tengo que hacer la división. Entonces, medida de cada ángulo interior va a ser esta fórmula que hicimos recién, 180 por n menos 2, y luego vamos a dividir por n, que son esa misma cantidad de lados, de ángulos, de vértices que ya dijimos que tiene la misma cantidad de todo. Entonces ya tenemos la respuesta de la parte de arriba, que es 540. En nuestro ejemplo va a ser 540 sobre 5. ¿Sí? Bien, esta cuenta da 108 grados. Entonces, la medida de cada ángulo interior, ¿sí? Acá, 5 ángulos interiores, cada uno va a valer 108 grados, en el caso del pentágono regular. Y esto va a ser así para todos los pentágonos regulares. Entonces, quiero saber cuánto es de mi hexágono. Bueno, haré esta fórmula, divido por 6. Y así para cada caso de cada figura regular. Lo que acabamos de calcular lo vamos a ver gráficamente ahora, ¿sí? Acá tenemos el pentágono. Estos son los radios que pudimos trazar. Y eso fue lo que formaron, entonces, los radios formaron los ángulos centrales, que son estos. ¿Sí? Como habíamos calculado, los ángulos centrales valen 72 grados. Entonces vamos a colocarla a este, 72 grados. ¿Sí? Entonces tenemos 5 triángulos, en este caso porque es un pentágono regular, van a ser los 5 congruentes. Y como los radios también son congruentes, van a ser cada uno un triángulo isósceles. Tenemos entonces los 72 grados de lo que era el ángulo central. Y habíamos calculado que 108 era el ángulo interior, ¿sí? Que es todo esto, ¿sí? Al cortarse por el radio, queda justo partido en dos ángulos iguales. O sea, todo este ángulo
vale 108 grados. Fue lo que calculamos recién. Todo este ángulo mide 108 grados. Y al quedar la mitad dentro del triángulo, son 54 grados por aquí y 74 grados por acá. Entonces, si sumamos 54 más 54 más 72, obtenemos los 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Y esto se repite en todos los triángulos que tenemos acá. Entonces acá vemos gráficamente cuál es el ángulo central, cuál es el ángulo interior, y que con los triángulos que formamos quedan entonces las medidas de esta manera, ¿sí? Bueno, estas figuras regulares, todo lo que tiene que ver con ángulos. Recordemos entonces que habíamos dicho que las figuras regulares podían ser inscritas en una circunferencia. Acá tenemos un pentágono regular inscrito en una circunferencia. Y acá quedaron los cinco triángulos armados, ¿sí? Con los radios que son del vértice al centro, y de esta manera quedan formados los triángulos, ¿sí? Si yo pienso en el área de uno de estos triángulos, podría multiplicarla por la cantidad que son en total y obtendríamos el área de la figura regular, ¿sí? Entonces, en ese caso tendríamos que pensar en cada triangulito como esta sería la base, acá le hicimos la altura, ¿sí? Entonces sería base por altura sobre 2, este es el área de un triángulo, y luego multiplicarlo por la cantidad que son en total. ¿Se acuerdan que la cantidad que son en total lo habíamos llamado n? ¿Sí? Vamos a dejarlo acá al costadito también. N siempre es la cantidad de lados, que también es la cantidad de lados, la cantidad de vértices, la cantidad de triángulos, de ángulos interiores, ¿sí? Siempre se repite entonces la cantidad. Por eso llamamos n, ¿sí? Entonces, al hacer base por altura sobre 2, obtengo el área de un solo triángulo y eso lo multiplico por n. Eso me va a servir, ¿sí? Esto vamos a ponerle el área. Esto nos va a servir, pero si yo quiero llamar, en vez de base y altura, que son solo de un triángulo, lo quiero llamar con los nombres que lleva la figura, el polígono regular, entonces vamos a ver lo siguiente. La altura de estos triangulitos, ¿sí? Que llamamos altura del triángulo, se llama apotema de la figura regular. Entonces, apotema vendría a ser esta altura de cada triángulo, ¿sí? Apotema. Entonces, vamos a ir reemplazando en nuestra fórmula por los nombres que llevan según la figura regular. Entonces tendríamos base, en vez de poner por altura vamos a poner por apotema sobre 2 por n. ¿Qué pasa con la base? La base, ¿sí? Si yo quiero pensar en la figura regular, es un lado, es la medida de un lado. Entonces, en vez de llamar base, lo vamos a llamar, seguimos aquí, lado. Entonces tenemos lado por apotema sobre 2 por la cantidad que son, ¿sí? Entonces, el lado, apotema y la cantidad que son, ¿qué pasa si yo quiero combinar esta multiplicación primero, ¿sí? Es decir, bueno, la cantidad de lados que son por lo que mide cada lado. ¿A qué nos hace acordar eso? Eso sería lado, 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 lado y lado. Todo eso sumado o multiplicado, digamos, por la cantidad que es lo mismo. Bueno, eso es el perímetro, o sea que esto multiplicado viene a ser el perímetro de nuestra figura regular. De acá entonces podemos deducir perímetro, ¿sí? Perímetro que sería hacer lado por la cantidad, por apotema, sobre 2. Y de esta manera tenemos más simplificada la fórmula para calcular el área de un polígono regular, ¿sí? Perímetro, el perímetro es el perímetro del pentágono, por apotema sobre 2. Esa es el área entonces de un polígono regular.